Hemos regresado a Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión, @argumentosgb, @rosa_periodista, para que nos haga llegar sus preguntas y sus comentarios. Felipe Mujica nos continúa acompañando en este espacio en que hemos tocado temas importantes para nuestro país. Usted se quedaba en esa interrogante: ¿quién resuelve el problema de los venezolanos? ¿Cuándo vamos a discutir temas tan importantes para todo nuestro país como el tema del salario, el tema pues, de los servicios públicos? Y sí, hay mesas de trabajo que eventualmente se discuten, incluso a veces veo sectores de la oposición que tienen reuniones por el diálogo, por la unidad. Ustedes incluso han llevado a cabo algunos de estos eventos que tratan de convocar a distintos partidos políticos de oposición. El gobierno ha hecho algunas reuniones, pero también a veces faltan algunos partidos políticos a este tipo de invitaciones, como este de Soberanía y Paz, por ejemplo, ¿no? El MAS creo que no ha sido invitado. No han invitado a ninguno. Y a otros partidos tampoco. Como Unión y Progreso, por ejemplo. Esas preguntas que tú haces, lo primero es tratar de ver cuál sería el procedimiento. En mi opinión, lo primero es que hay que establecer que la salida tiene que ser, o lo que vayamos a construir, tiene que ser de manera democrática, de manera constitucional, debe ser a partir del diálogo, no puede ser a partir de otro mecanismo, que ese diálogo sea un diálogo incluyente, que no es que yo voy a dialogar y entonces voy a dialogar con los que a mí me gustan. Los que no me gustan no los invito por cualquier cosa que no me guste de ellos, que es lo que está pasando ahorita. Nosotros sabemos que esa convocatoria que hace la Asamblea han excluido un grupo de organizaciones simplemente porque hay unas opiniones sobre tales o cuales organizaciones. Pero ustedes han sido promotores del diálogo y la inclusión. Sí, claro, incluso han recibido críticas de sectores de la oposición que han dicho que, que dan declaraciones a favor del gobierno. Nosotros fuimos parte de la mesa. Cuando la mesa de negociación buscó, que le llamaban la mesita para descalificarla, buscó un conjunto de salida y fuimos los promotores. Y hemos sido promotores, la palabra, como te dije al comienzo de la entrevista, diálogo y reconciliación. La primera organización política que dio el paso de decir vamos a dialogar y vamos a reconciliar al país fue el MAS. Después, paulatinamente, después que nos dieron una pela, nos dieron de todo, el país se fue dando cuenta que efectivamente había que dialogar, había que reconciliación, y tanto sectores radicales de la oposición que se oponían como sectores del gobierno que tampoco se oponían, comenzó a hablarse de diálogo y de reconciliación. Hoy todo el mundo habla de diálogo y de reconciliación, pero no termina de concretarse, porque el diálogo tiene que ser con la participación de todos los sectores. Tú vas a dialogar sobre cómo resolver el tema de la economía, tienes que invitar a los sectores que están en el campo económico. Tú vas a hablar del salario, tú tienes que dialogar con los sectores que representan a los trabajadores, el gobierno y los sectores privados de la economía privada, para que efectivamente ahí se pueda, como era en el pasado, un mecanismo tripartito que permita construir soluciones de ese tipo. Tú vas a hablar del problema de la democracia y vas a hablar del problema de qué hacer con las organizaciones políticas. Hay unas judicializadas, otras que les quitaron las tarjetas sin ninguna explicación, sino simplemente es una decisión política y nadie da respuesta. Tiene que ser con la totalidad de las organizaciones políticas, porque cada problema de esos, el del salario, el problema de la democracia, el problema de los presos políticos, tiene que ser a partir de, incluso, de experiencias que en el pasado ocurrieron. Yo siempre lo he puesto como ejemplo. El primer gobierno de Caldera se consiguió con que había una situación que era la llamada lucha armada, el conflicto violento entre la izquierda de aquella época, el Partido Comunista y el MIR, y Acción Democrática y COPEI. Bueno, llegó Caldera, en ese momento había presos muy importantes, Teodoro Pecó, Pompeyo Márquez, para mencionar dos en este momento. Había dos partidos ilegalizados, que era el MIR y el Partido Comunista. Bueno, y Caldera llegó y puso en libertad a todos los presos políticos, amnistía general, y agarró los partidos y los reintegró a la vida política. Todo eso se ubicó en aquel momento en algo que llamamos la pacificación. Después del segundo gobierno de Caldera, ¿con qué se consigue Caldera? Que parece que tenía alguna razón por la cual esas situaciones siempre tenía que enfrentarlas él. El golpe de Estado de Chávez. Chávez y todos los que habían participado en el golpe, presos. ¿Y qué hizo Caldera? Los puso en libertad, los indultó. Imagínate tú, si en aquel momento Caldera hubiera tenido en sus manos el supuesto instrumento de la ley Bolívar, que aplica por traición a la patria, no sé qué diablo, que aprobaron este año, ¿cómo hubiera Chávez
y el resto de los sectores que lo acompañaron en el golpe de Estado participar en la política. Bueno, no fue así, simplemente en libertad. Y el cierre, el corolario de todo eso, es que algo que ellos no quieren aplicar ahorita, que es la alternabilidad. Bueno, la libertad de Chávez y las elecciones que hubo en el 98 tuvieron como cierre la elección de Chávez como presidente de la República. Y a juicio del MAS, ¿qué hace falta para que se pueda avanzar y se pueda concretar sobre todo en este verdadero diálogo y reconciliación nacional o avanzar en una posible amnistía, pero también que la justicia esté presente, ¿no? Que también siempre está parte allí, ¿no? Cada caso debe ser evaluado de forma individual. La amnistía siempre es una decisión que hay que tomarla sobre la base de algo más importante que una circunstancia particular, que es el hecho político. Si yo voy a la amnistía es porque yo quiero contribuir a que el país tenga la posibilidad de encontrarse en otro escenario. Eso siempre ha aplicado de esa manera. Claro, se discute caso por caso. En general la amnistía es amnistía general o indultos y se resuelve de esa manera. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que tiene que haber rectificaciones de lado y lado. Hay sectores de la oposición que ya hemos dicho durante mucho tiempo, vamos a sentarnos a dialogar. Le hemos planteado al gobierno abiertamente, vamos a dialogar, vamos a buscar una solución. Los problemas son estos, además de los problemas que en este momento tenemos, que es lo que tiene que ver con la invasión y la defensa de la soberanía, aquí nadie discute la defensa de la soberanía, porque todos estamos de acuerdo en que hay que defender a Venezuela y a soberanía. Nadie discute la condena a la invasión. La mayoría de nosotros hemos incluso dicho desde hace mucho tiempo que las sanciones y las medidas es algo que no aplica, sino que permite que los malos gobiernos se atornillen más todavía, dando como justificación que lo que está pasando es porque hubo tal o cual cosa o por la amenaza tal o cual. Entonces, si terminan afectando más a la gente. Nuevamente este tipo de amenazas también. Tú te atornillas y no resuelve, y como no resuelve, dice, no, eso no es culpa mía, eso es culpa de que me van a invadir. En la experiencia cubana, porque eso está clarito. Los cubanos inventaron toda una narrativa sobre eso y ahí está Cuba colocada en la lamentable situación en que está colocada hoy. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos? De lado y lado. El gobierno asumir que hay cosas que tiene que cambiar. El gobierno tiene que decidirse a dialogar de verdad, convocar a todos los sectores. El gobierno debe resolver el problema de los presos. El gobierno debe discutir la economía para recuperar la economía y no seguir sometiendo a los trabajadores venezolanos a la tesis de que el salario no se mueve y lo que aplica es unos bonos que de manera tal o cual el gobierno decide que se aplique. Para todo eso el gobierno tiene que sentarse a conversar y ver que más allá de sus intereses y de justificar eventualmente lo que pueda estar pasando, lo que interesa es que los venezolanos podamos todos ver que se está construyendo una salida. Y eso hoy hay condiciones para hacerlo, porque una parte muy grande de la oposición está dispuesta a emprender ese camino de buscar salidas dialogadas y negociadas con el gobierno. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos en esta entrevista con el secretario del MAS, Felipe Mujica. No se aparte.